Lo que estás a punto de escuchar es una historia que resuena con cada alma que ha gritado al cielo, el eterno conflicto entre la voluntad humana y el destino incomprensible. Esta es la Odisea de Ezequiel, un hombre que creía saber exactamente lo que Dios debía hacer, hasta que una pérdida demoledora lo obligó a rendirse. Prepárate para el shock de un diagnóstico innegable, una batalla teológica íntima de años y la revelación final de que la respuesta a tu oración nunca es sí o no, sino confía. Soy el padre Daniel, y esta carta escrita por Ezequiel me obliga a compartir su verdad, cuando dejó de pelear con Dios y empezó a confiar en su voluntad. Si has perdido la esperanza o sientes que la vida te ha traicionado, quédate, porque al final de este relato te entregaré la fórmula incondicional para transformar tu dolor más profundo en la fuente de tu paz más duradera. Elías, o don Ezequiel, como lo conocían en el pequeño pueblo de San Judas del Monte, no era un hombre de fe débil, era un hombre de fe exigente. Su vida era una constante negociación con el cielo. Había sido un exitoso constructor que había perdido su fortuna en la crisis económica, pero había reconstruido su vida sobre el pilar de su matrimonio con Sofía y sobre todo sobre la vida de su única hija, Lucía. Lucía, a sus 18 años, era la luz del pueblo, una joven brillante y llena de planes. La voluntad de Ezequiel era clara. Lucía debía ir a la universidad en la capital, casarse con un buen hombre y llevar la prosperidad a San Judas. Él había rezado por esa voluntad, había trabajado por ella y la consideraba la única inversión segura en un mundo de caos. El problema comenzó con un pequeño temblor en la mano de Lucía. Luego, un tropiezo en las escaleras. El diagnóstico médico, pronunciado con la frialdad del acero, fue ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad cruel, progresiva, sin cura. El diagnóstico no solo destruyó el futuro de Lucía, sino que detonó la guerra de Ezequiel contra Dios. Durante 2 años, Ezequiel se convirtió en el guardián de la voluntad, luchando contra el destino con una ferocidad que agotó a Sofía y a la propia Lucía. Él gastó hasta el último céntimo de su antigua fortuna en viajes, médicos alternativos y tratamientos experimentales. Sus oraciones no eran ruegos, sino órdenes y ultimátums dirigidos a la figura de Cristo en el crucifijo de su casa. Tú no puedes hacer esto. Yo te he servido, he sido un hombre honesto. Mi voluntad es que ella viva y prospere. Esta no puede ser tu voluntad, Señor. Esta enfermedad es una injusticia que te niegas a corregir, gritaba Ezequiel solo en la capilla de su casa, mientras el padre Ricardo, el párroco, lo observaba con tristeza. La propia Lucía se había rendido a la voluntad de su enfermedad, encontrando una paz serena en la aceptación. Pero Ezequiel se negaba a aceptarla. Lucía, postrada en la cama, hacía dibujos y escribía poemas, cada día más cerca del silencio. La tensión alcanzó su clímax la noche antes de la última cita con el especialista en la capital, una cita que Ezequiel, contra toda esperanza, creía que traería el milagro. Él estaba empacando las maletas, la ansiedad marcándole el rostro. Hija, dijo Ezequiel con la voz ahogada, mañana vamos a la capital. El doctor Vargas tiene un nuevo ensayo. Ya verás, Dios nos va a escuchar. Esta pesadilla termina mañana. Lucía, que apenas podía mover los labios, le miró con sus ojos brillantes y con voz casi inaudible susurró: Papá, no, ya no pelees. Yo estoy lista. Es hora de dejarlo ir. Ezequiel estalló. No, no estás lista. Tú vas a vivir. Yo he luchado por ti, he pagado el precio, he exigido a Dios que cumpla con mi voluntad. Yo no te voy a dejar ir. La lucha no era contra la enfermedad, era contra la voluntad de la propia Lucía de aceptar su destino. Sofía, que había estado observando en silencio, se acercó a Ezequiel y le tomó la mano, sintiendo la dureza y el frío de su corazón. Ezequiel, dijo Sofía suavemente, tu amor por ella es tan grande que te está ahogando. Has construido una voluntad para Lucía que no es la suya. Ella ha encontrado su paz. ¿Cuándo vas a encontrar la tuya? Ezequiel se soltó de Sofía. Tomó la maleta de Lucía y salió de la casa a la carrera, sin saber a dónde ir, solo buscando un lugar para gritar su frustración al universo. Ezequiel condujo su viejo camión hasta el punto más alto del cerro que dominaba San Judas, un lugar conocido como el Santuario de la Roca, donde había un crucifijo de madera simple, azotado por el viento. Se arrodilló no para rezar, sino para un último y furioso ultimátum. Maldita sea, mira a tu siervo, Señor, gritó Ezequiel al crucifijo, su voz rota por la emoción. Yo te di mi vida, mi trabajo, mi fe. Te exigí que curaras a mi hija.
¿Y qué me das? Silencio y muerte. ¿Es esta tu voluntad? El dolor inútil, el sufrimiento que no tiene sentido. Si esto es tu voluntad, entonces te la devuelvo. No la quiero. Dame una señal, una prueba, o me voy a ir de esta fe para siempre. Yo sé que la curación de mi hija es la mejor voluntad. Ezequiel se quedó en el suelo de tierra, exhausto, esperando el rayo, el trueno, la voz que lo confirmara. Pero solo hubo el viento helado y el silencio vasto. Y en ese silencio, Ezequiel sintió el vacío más profundo, la sensación de que su vida había sido una mentira. Horas después, al amanecer, Ezequiel regresó a casa. La maleta de Lucía seguía en el suelo del salón. Lucía había empeorado dramáticamente durante la noche. Estaba luchando por respirar. Sofía estaba a su lado, rezando en silencio. Lucía extendió su mano, su última fuerza, y tocó la mejilla de su padre. Papá. Elías se derrumbó junto a ella. Sí, mi amor, aquí estoy. Mañana vamos al doctor, ya verás. Lucía sonrió débilmente. La voluntad ya es. En ese momento Ezequiel comprendió. La voluntad de Dios no era la curación mágica. La voluntad de Dios era la paz que Lucía ya había encontrado en la aceptación de su destino. Él, en su soberbia, estaba negándole a su hija la gracia de la despedida, forzándola a luchar su guerra. El sufrimiento inútil no era el de Lucía, sino el suyo, al no rendirse. En ese instante Ezequiel hizo el acto más difícil de su vida, rindió su voluntad. Mi amor, tienes razón, susurró Ezequiel, tomando la mano de Lucía, sus lágrimas cayendo sobre el rostro sereno de su hija. Me rindo a tu paz, me rindo a la voluntad de Él. Ve en paz, mi niña, ve en paz. Yo te perdono por irte y me perdono por no entender. Al pronunciar las últimas palabras de rendición, Lucía exhaló su último aliento. El aire en la habitación no se sintió frío, se sintió cálido y lleno de una luz dorada que no provenía de las ventanas. El dolor de Ezequiel era inmenso, pero ahora era un dolor puro, sin la acidez de la rabia. El entierro de Lucía fue la primera vez en 2 años que Ezequiel pudo orar honestamente. Su oración no fue una petición, sino una entrega total. Señor, no entendí tu voluntad, pero ahora confío. Usa mi dolor y mi vida como a ti te parezca. La paz regresó a la casa de Ezequiel y Sofía, una paz forjada en la tragedia y la aceptación. Pero la historia de Lucía no terminó ahí. Elías, el ingeniero que creía en los datos, ahora creía en la metafísica del dolor. Semanas después del entierro, Ezequiel se encontró con el padre Ricardo. Padre, he entregado mi voluntad, pero mi dolor es inmenso. ¿Qué hago con este vacío? ¿Cuál era en realidad la voluntad de Dios para Lucía si no era la curación? El padre Ricardo lo miró. La voluntad de Dios, Ezequiel, era que tu hija fuera una obra perfecta. Ella lo fue en vida, y ahora lo es en la muerte. Pero tu penitencia es entender el propósito de su sufrimiento. El padre Ricardo le dio una única instrucción. Ve al santuario de la roca, allí donde le gritaste a Dios. Vas a tomar una cucharada de barro de ese suelo y vas a guardarla en tu casa, y me vas a contar lo que sucede. Ezequiel, que había rendido su voluntad, fue y cumplió la instrucción. Trajo a casa una cucharada de barro seco del santuario y la puso en una pequeña vasija junto a la foto de Lucía. A los pocos días la gente de San Judas comenzó a acercarse a Ezequiel y Sofía. No venían a dar el pésame, venían a pedir un favor. Querían un poco del barro de Lucía. Resulta que la tierra del santuario, donde Ezequiel había peleado con Dios, era legendaria por su dureza y esterilidad, pero el barro que él había traído era extrañamente fértil. La gente de San Judas comenzó a usar el barro de Lucía para sembrar sus semillas más difíciles, y las cosechas florecían de manera milagrosa. Elías, el ingeniero, estudió el barro. No tenía propiedades químicas especiales. La única diferencia era que esa tierra había sido regada por la rendición de un hombre. Ezequiel comprendió el milagro. Dios no había querido que Lucía fuera curada físicamente para que él confiara. Él había querido que Lucía fuera la semilla de la esperanza para todo su pueblo. Su sufrimiento no fue inútil. Fue la moneda que pagó la fe de toda una comunidad. Ezequiel, el hombre que no creía en el destino, se convirtió en el sembrador de la roca, el custodio de la voluntad de Dios, enseñando a todos que la verdadera bendición solo llega después de la rendición total. La historia de Ezequiel nos revela una verdad demoledora y esencial. No hay batalla más estéril que pelear contra la voluntad de Dios, y no hay paz más profunda que la que llega después de la rendición total. La voluntad de Dios no es nuestro castigo, es el camino hacia nuestra santificación, y a veces,
para que Él pueda cumplir su voluntad, primero debe quebrar la nuestra. ¿Cuál es el diagnóstico innegable o la enfermedad contra la que sigues luchando con tus propias fuerzas? ¿Estás listo para dejar de gritar y rendirte a la paz que ya te espera? No pelees más. Busca la roca de tu rendición. Si esta historia ha tocado tu corazón y te da la fuerza para confiar, te pido, comparte este video con alguien que esté agotado peleando contra el destino. Suscríbete a este canal y deja un comentario contándome cuál es la voluntad de Dios que hoy, por fin, aceptas. Que el espíritu de Lucía siembre la fe en tu vida.